Ingenio Viral Podcast, espacio para la comunicación y divulgación de ciencia. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal a todos y todas los que nos escuchan? Espero estén muy bien allá en casita, porque yo estoy muy emocionada y muy feliz, ya que hoy les tenemos preparado un programa súper especial para todos ustedes. Ya en episodios anteriores habíamos platicado un poco sobre la importancia de preservar la biodiversidad y las energías renovables, pero hoy tenemos un tema que se relaciona mucho a esto y es nada más ni nada menos que el cambio climático. Y para esto nos acompaña la estudiante de doctorado, Ulcía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Melissa, muchas gracias por esa presentación. Es un honor estar en este espacio contigo. ¿Qué le parece si para empezar a platicar y ponernos en contexto, nos cuenta un poco sobre lo que usted está estudiando y lo que le gusta hacer, lo que le apasiona y un poquito de usted? Bueno, Melissa, muchas gracias. Pues yo me llamo Ulcía Urrea Mariño y yo actualmente estoy estudiando el doctorado en Ciencias y Sistemas Costeros y Marinos en la Universidad de Texas A&M en Corpus Christi, en Estados Unidos, en el Instituto Hart Research Institute, que es para el estudio del Golfo de México. Es muy bonito este programa porque permite colaboración estrecha entre colegas de México, Cuba y Estados Unidos, tomando como centro el estudio del Golfo de México como un único sistema marino costero y que está compartido por 3 países. Entonces, eso se me hace muy, muy interesante cuando alguien tiene que estudiar. Mi formación previa, estudié una maestría en estudios urbanos en el Colegio de México y de formación en la licenciatura soy manejadora sustentable de zonas costeras por la UNAM. Estudié en CISAL, Yucatán, y es así como he estado muy en contacto desde que inicié la licenciatura con todos los temas de la península de Yucatán. Lo que a mí más me apasiona en el mundo es estudiar, cuidar y visitar de manera responsable las playas y los mares. De verdad, soy una apasionada de eso. Me gustan mucho los gatos, en general los animales, y también las zarigüeyas. Se me hacen animales muy maravillosos y mucho que tenemos que aprender de ellos y cuidarlos también. Y en otros temas me gusta cocinar, soy una mujer que me gusta también viajar y también soy muy cercana a mi familia, aunque viva en otro país, estamos siempre en contacto y creo que para acabar la salud mental es muy importante. Entonces también ser mujer, ser científica, vivir lejos, también impone un reto para cuidarnos y creo que siempre es bueno tener en mente que si estás bien mentalmente puedes hacer muchas de las cosas que tú te planteas en la vida. Entonces eso sería con lo que yo me presentaría a mí misma. Wow, con esta pregunta empezamos el programa súper interesante, la verdad que padre, ya quiero llegar a la parte del programa donde nos va a contar un poquito más sobre su trayectoria y todas sus experiencias. La verdad es que suena muy, muy cool y siento que es algo de lo que todos podemos aprender. Así que le quería, para empezar a adentrarnos al tema del cambio climático, le quería preguntar un poquito sobre a qué se le considera como cambio climático y cómo se ha manifestado en la región península de Yucatán. Bueno, el cambio climático ahora todos y todas lo vemos como un concepto que está ahí en todos lados, ¿no? En la tele, en la radio, en las redes sociales y creo que con el paso del tiempo se ha ido malinterpretando. Entonces es bueno recordar que cambio climático en sí es esas alteraciones climáticas globales que se están dando a causa de actividades humanas. Siempre ha habido variaciones climáticas naturales. No es nuevo que el clima cambie. Sin embargo, los procesos climáticos que se están dando actualmente, que son más rápidos en el tiempo, o sea, que se están expresando en décadas o años, y que además son más intensos en comparación con las variaciones naturales en este corto tiempo, se deben a las actividades humanas y por tanto se le ha llamado cambio climático. Y este cambio climático le podríamos poner un apellido que es cambio climático por causas antropogénicas, que se puede entender como causas humanas. ¿Cuáles son estas causas humanas? Es la liberación de gases de efecto invernadero, los famosos GEI, como son el dióxido de carbono, el metano, los fluoroclorocarbonos, que son estos gases que existían en las pinturas
y en los refrigeradores, y que el doctor Mario Molina descubrió cómo funcionaban y causaban el hoyo en la capa de ozono, que son gases que se quedan en la atmósfera después de procesos sobre todo de quema de combustibles, y que estos se quedan en la atmósfera y lo que impiden es que salga la radiación solar que entra al planeta y que se acumule, y por esto esta energía que se queda en forma calorífica en la atmósfera, digamos, al no poder regresar al espacio, pues calienta el planeta. Hay que hacer otra precisión aquí. El efecto invernadero es un efecto que ha existido desde hace varios millones de años en el planeta, y sin él no podríamos conocer la vida como la conocemos ahora. Ese proceso natural ayudó a que el planeta se calentara y pudiéramos tener la vida que hay ahora. Sin embargo, con la liberación de estas grandes cantidades de gases de efecto invernadero que desde el inicio de la Revolución Industrial, a finales de los 1800 hasta ahora, se ha aumentado mucho estas concentraciones de gases, y por tanto ese efecto invernadero que permitió que la vida se desarrollara como la conocemos ahora, está causando que ese mismo proceso se esté calentando muy rápido el planeta. Entonces, eso sería en cuanto a cambio climático. Ahora, ¿cómo se está manifestando en la región de la península de Yucatán? Lo comenté, es un proceso global, ¿no? El calentamiento se está dando en todo el planeta, sin embargo, no se da de la misma manera en todo el planeta. Esto tiene que ver con varios factores. Uno es la circulación oceánica. En el océano hay como carreteras de agua fría y agua caliente, que se llaman corrientes oceánicas, y también existen movimientos de aire en la atmósfera, que se llaman celdas convectivas, que se mueven el aire también se calienta y se enfría y se mueve alrededor del planeta, y esto digamos que es como la bomba climática del país. Los mares y la atmósfera son los que mantienen la regulación climática. Ahora, la península está en una zona de transición en el mar entre el Caribe y el Golfo de México. Entonces tenemos un mar que es mucho más caliente, que es el Caribe, y un mar que no es tan caliente como el Caribe, que es el Golfo de México. ¿Y cuáles son algunos efectos que vemos en la península? En general, en el país, en México, es más caliente los veranos y los inviernos. Entonces, hay más calor, ¿no? Y en la península siempre hay ese calor, pero en estos últimos 3 a 4 años se ha visto un incremento de calor considerable. Otros efectos que hay es que por ese aumento de calor también hay mayores periodos de sequía, y esa sequía, si bien en la península no se ven tan grandes como en el norte del país, por ejemplo, donde están estas imágenes donde las vacas se mueren al rayo de sol, sí quiere decir que, por ejemplo, hay un aumento en incendios forestales, porque la humedad en el ambiente disminuye, y entonces es más probable que por cualquier evento externo al sistema, como puede ser tirar una colilla de cigarro, tirar una botella en la carretera, o, por ejemplo, algún proceso natural como un rayo podría ser, exacerba que estos incendios sean mucho más catastróficos de lo que usualmente podrían serlo, ¿no? Porque hay mucho material combustible, entendido como hierbas secas, para que se expandan estos incendios. Otro efecto también es cómo se calienta el agua superficial del océano. Se ha visto, no es concluyente todavía, no, y las cuestiones en la ciencia no son una verdad absoluta, pero se ha visto un aumento en la tendencia de frecuencia, esto es número de veces, e intensidad, esto quiere decir qué tan fuertes son las tormentas tropicales y los huracanes. Entonces, lo vimos el año pasado con las 5 tormentas tropicales que hubo en la península y que no dieron tregua, ¿no? Fue una tras otra, inundaciones. Y esto, digamos, en términos llanos o muy simples, tiene que ver porque aumenta la temperatura de la capa superficial del océano, y eso hace que haya una mayor energía disponible en el sistema, y por tanto la manera en la cual el sistema se autorregula es a través de estas tormentas, de estos huracanes, y pues al incrementar la temperatura tiene que estar liberando el sistema cada vez más energía, ¿no? Que son estas frecuencias aumentadas e intensidades aumentadas. Y ya para acabar, hay otras cuestiones que son, digamos, no propiamente por cambio climático, pero que se ven aumentadas por la acción del cambio climático, que es la disponibilidad de agua dulce. Todos sabemos, quienes vivimos en la península de Yucatán,
que el agua dulce que consumimos en nuestras casas o que se le da de comer a beber a los animales viene de los cenotes o de los ríos subterráneos. Entonces, ya de por sí es una situación complicada porque el suelo es muy poroso en la península porque es de piedra caliza. Esto es como una esponja de piedra y permite que pase todo lo que está en la superficie, se infiltre, esto quiere decir pase al agua que está guardada en las rocas, ¿no? Entonces es muy fácil contaminar el agua de la península. Ya hay casos de contaminación muy grave en ciudades como Mérida, ¿no? Pero además, si consideramos que cada vez más también está esta cuestión del aumento del nivel del mar, y querría detenerme ahí un momento después, es cuando el agua dulce va viajando del continente, digamos, pensemos en la península como de Calakmul hacia la costa, o sea que tiene que recorrer toda esa gran distancia, toda el agua que cae en la península en algún momento va a llegar a la costa. Entonces va a ser ese recorrido de kilómetros y kilómetros. Cuando va llegando a la costa, hay una cosa que se llama gradiente hídrico. Este gradiente, ¿qué quiere decir? El agua dulce viene con una fuerza para llegar al mar, pero el mar también empuja al agua dulce que viene de la tierra hacia adentro para que se regrese. Y este gradiente hidráulico, si el aumento del nivel del mar es sostenido, normalmente pasa cuando hay eventos extremos como huracanes, y también cuando hay periodos de sequía, porque no hay mucha agua dulce que esté aportando al sistema, o sea, desde la tierra hacia el mar, hay una cosa que se llama intrusión salina. Esto es, el agua de mar entra a donde normalmente estaba el agua dulce, y por tanto esos lugares de donde podíamos extraer el agua dulce, los pozos, ya no es agua que se pueda consumir porque ya es agua salada. Entonces, sí que es este otro de los efectos globales y que mucho se menciona, que es el aumento del nivel del mar. Si sube el nivel del mar, la península de Yucatán tendrá muchos problemas de abastecimiento de agua debido a que la intrusión salina cada vez va a ser a más tierra adentro. O sea, empezará por los lugares costeros, los poblados, pero eventualmente se irá recorriendo hasta llegar a las ciudades, ¿no? Y eso es un problema muy grave también. Eso sería como a grandes rasgos responder tu primera pregunta. Wow, pues la verdad, sí está impresionante. Se relaciona con absolutamente todo. Bueno, yo por lo menos no me imaginaba que tuviera tanto que ver con el agua que consumimos o que pueda causar hasta incendios forestales. La verdad es que es muy, muy impresionante. Y por eso también quería como preguntarle de que pues ya estamos viendo varias amenazas que se originan por el cambio climático, pero en un futuro, como, ¿cuáles son los principales riesgos o peligros que enfrenta la zona de la península de Yucatán frente al cambio climático si no nos ponemos las pilas y empezamos a hacer algo para combatirlo? Ok, hay varias. Yo quisiera empezar con una que casi no se menciona porque de por sí el tema de cambio climático es multifacético. Esto quiere decir que se tiene que ver desde diferentes aristas, diferentes disciplinas y no solo las ciencias naturales o físicas. Lo más importante, creo yo, es que el cambio climático es un hecho, ¿no? Es algo que está pasando, es algo que es gradual, quiere decir que es de a poco, pero es acumulativo. Va a llegar un momento que se llama el punto de inflexión, en donde aunque hagamos todo lo que necesitemos hacer, ya no se va a poder detener la tendencia de los cambios. Todavía estamos a tiempo de llegar a ese punto de inflexión y disminuir, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero y prepararnos para los efectos que ya vivimos y que viviremos en el futuro sobre el cambio climático, que se van a recrudecer, van a ser mucho más fuertes. Entonces, tenemos que actuar desde ya, no tenemos que esperar a que nos llegue el huracán categoría 7, que no existe, ¿no? Pero son de esas predicciones que los huracanes van a ser súper intensos, por ejemplo, ¿no? Y estoy exagerando. A hacer algo, mejor prevenir que lamentar. Y en ese mismo sentido, también es importante saber que aunque es un evento global, no a todas las personas los va a afectar de la misma manera ni de la misma intensidad. Y ahí hay una cosa que se llama vulnerabilidad social ante el cambio climático. Hay estudios que demuestran que las personas que viven en áreas pobres con grados de marginación altos son más vulnerables a los efectos del cambio climático porque tienen menos recursos, y entendamos recursos no solo monetarios, sino también en información
o en acceso a servicios para afrontar el cambio climático. Casualmente también muchas de estas áreas pobres están en el territorio, en lugares, por ejemplo, donde todavía hay altas tasas de biodiversidad o son áreas que son relativamente conservadas. Y esto es un poco contraintuitivo, ¿no? Cuando vemos cuestiones de adaptación y mitigación al cambio climático, te dicen si es un medio ambiente sano, es poco probable que haya estos efectos. Sin embargo, recordemos que no es el único. Entonces, la pobreza como tal, la pobreza de las personas, es un factor muy importante al momento de pensar en acciones climáticas. Y en general, en la península de Yucatán, el sureste de México, es una de las áreas con mayor vulnerabilidad social en el país. Entonces, ese, creo yo, es el riesgo, es la vulnerabilidad más alta que tiene la región, junto con Chiapas y Oaxaca, Guerrero, que se consideran como el sur-sureste del país. La pobreza. Entonces, si no se atienden los temas sociales de acceso a la salud, a la educación, a un trabajo digno, a tener medios de vida que sean adecuados para esas poblaciones, no se pueden tomar otras acciones climáticas en este caso, porque lo que es necesario para ellos para vivir día a día no lo tienen y no pueden pensar en hacer otras cosas para atender la cuestión climática. Número 1. Número 2, en cuestiones económicas, si pensamos, por ejemplo, en la pesca, y así pasa con todos los organismos, pero yo que conozco un poco más el tema de pesca, al cambiar, ¿no?, la temperatura, por ejemplo, del océano, que les comentaba hace un momento, pues la distribución de los organismos va a cambiar, porque es como cuando tú estás en tu casa y hace mucho calor y dices, pues si no tienes aire acondicionado y de verdad hace mucho calor, dices, pues me voy a la plaza a dar una vuelta, ¿no? A que me dé el aire acondicionado. Pensemos algo así en los peces, o sea, y en los pulpos y en los camarones. No van a estar cómodos en un lugar donde hace mucho calor, entonces van a migrar a aguas más frías o aguas donde estén mejor y por tanto los recursos pesqueros que antes, por ejemplo, estaban cercanos a la costa o no tan alejados de lo que sería la costa yucateca o campechana, se van a desplazar un poco más al norte, ¿no? Quedarían más cercanas a las costas de Tabasco o incluso de Veracruz. Entonces, eso tiene un gran impacto para las comunidades pesqueras y también para la industria pesquera en general, porque antes había recurso aquí, ya no hay, ¿qué vamos a hacer, no? Pesquerías como las del pulpo, o que es la que yo he leído más, que hay como mayores impactos en la reproducción de los pulpos por las cuestiones de temperatura, entonces buscarían lugares o aguas un poquito más frías para reproducirse y no sería aquí en Yucatán, ¿no? Entonces se irían. Y también pensando en otras repercusiones, también de orden económico, son todas las cuestiones inmobiliarias, turísticas, que ya en la Riviera Maya hay muchas décadas, ¿no? Desde que Cancún se fundó, que se depende del turismo y ahora cada vez más hay una inversión más importante en la costa yucateca y en la costa campechana. Y es cómo desde las acciones de gobierno nos están protegiendo ciertos ecosistemas que van a ayudar o que se ha comprobado que ayudan a disminuir los efectos del cambio climático de manera local. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, cuando uno construye su casa en la playa o visita la casa de algún familiar que tiene en la playa, ¿qué es lo que esperamos? Que la puerta de la casa esté lo más cerquita del mar, y que la playa esté limpia, esto es que no haya basura y no haya plantas, para que podamos recostarnos y tomar el sol, ¿no? Esa es la idea que la mayoría de las personas tenemos de una playa. Bueno, el primer error es pensar eso, porque todas estas plantitas que existen en la playa y que se llaman duna costera, esta vegetación de duna costera, son nuestra primera protección ante, por ejemplo, los huracanes, las tormentas o incluso los nortes. Si alguien ha ido a la playa antes de un norte y después de un norte, se da cuenta que la arena se fue. Eventualmente esa arena regresará. Y es más fácil que regrese y es más fácil que no se pierda tanta arena si existen estas plantas de duna costera. ¿Qué pasa en todo o la mayoría de las construcciones que están en las playas? Lo primero que hacen es quitar esas plantas.
Y eso es como una acción que no debería suceder porque justo estás quitándole la primera protección natural que te está ofreciendo la naturaleza a tu infraestructura, porque si tú tienes una casa y alguien conoce las casas de Chelem, pues se las está comiendo el mar, ¿no? Y eso es un proceso erosivo. Entonces, ¿qué podría ayudar? No es lo único que estén ahí las plantas, pero que ayudan mucho para que no se lleven las playas, ¿no? Que es el atractivo turístico que se vende a nacionales como internacionales y que se ofrece como un lugar paradisiaco, tranquilo, un lugar familiar, en algunos hoteles es como un lugar exclusivo, pero al final es la arena, el sol y el mar lo que se está vendiendo. Y si no tienes uno de esos elementos, en realidad no puedes vender el paquete completo, ¿no? Entonces, si no tienes arena, pues no puedes disfrutar la playa como tal, ¿no? Entonces sería esta acción, cuidar los ecosistemas costeros. No digo que no se construya infraestructura, pero que se construya una infraestructura que sea amigable con estos ecosistemas, porque al final ellos te van a estar dando réditos que no vas a ver quizá en tu contabilidad diaria de pesos y centavos, pero que a la larga si hicieras un estudio de factibilidad y de, por ejemplo, cuánto dinero me va a costar rellenar esa arena en un año donde haya huracán y que la esté rellenando de manera constante, junto con los problemas de dónde voy a sacar esa playa, traer a la draga, rentar la draga, la arena que se está virtiendo, que sea de la calidad adecuada, que no esté contaminada. O sea, hay una serie de problemas a la hora o de retos que hay que considerar al momento de rellenar las playas, que si hubiésemos conservado los manglares, las dunas, cuidado los pastos marinos, los arrecifes de coral, no se presentarían con esa intensidad. No quiere decir que no se presenten, pero no se presentarían con esa intensidad, ¿no? Eso sería como los efectos que yo identificaría. Siento que con esto que nos acaba de platicar, ya nos queda como súper claro la importancia de considerar el cambio climático desde una perspectiva holística y no nada más como desde una perspectiva de las ciencias naturales, porque a mí sí me impresionó bastante lo que nos comentó sobre la importancia de considerar el cambio climático y también la vulnerabilidad social ante este. Y pues la verdad es que es muy, muy fuerte y sin duda nos urge un cambio de chip para empezar a ser más empáticos con nuestro entorno, con las demás personas. Entonces, por eso también le quería preguntar, ¿qué esfuerzos se han hecho para combatir los efectos del cambio climático? Hay muchos esfuerzos. Normalmente los esfuerzos que llegan a los medios masivos son, por supuesto, los más vistos, pero creo que los que cambian la vida de las personas son los que las personas en los lugares donde viven de manera muy local notan un cambio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay proyectos académicos en el CIMBESTAB que está en Mérida, del Instituto Politécnico Nacional, que llevan muchos años haciendo restauración de manglares en Celestún y recientemente empezaron a trabajar en la Reserva de la Biosfera de Siancán, en Quintana Roo. ¿Y qué es lo que hacen? Desasolvan en las áreas de manglar. El mayor problema con los manglares cuando se mueren es porque ya no hay un flujo de agua dulce. Si bien los manglares están en la zona costera y llegan a tener mucha influencia del área marina, esto es agua salada, para permanecer vivos y sanos necesitan agua dulce. Entonces, cuando esos flujos de agua dulce se ven interrumpidos, ya sea por una carretera o porque se asolvó, quiere decir, se taparon los ojos de agua naturales, se empiezan a morir los manglares y podemos ver muchos ejemplos en las carreteras cuando vamos a la costa en Yucatán. De un lado se ven manglares y del otro se ven así planicies sin solo troncos secos, ¿no? Entonces, en el lado donde los manglares están sanos es porque hay agua dulce y en el otro lado se cortó el flujo de agua, ¿no? Entonces, restaurar estos flujos de agua y además propiciar que los manglares de manera natural pueblen las áreas que estaban dañadas es uno de los proyectos más longevos que yo conozco en la península, con el doctor Jorge Herrera Silveira y la doctora Claudia Teutli del Laboratorio de Producción Primaria del CIMBESTAB, donde han dado seguimiento por muchos años a estas acciones de restauración en Celestún. Y, por ejemplo, en las áreas restauradas en Celestún, hay recorridos, no es la ría precisamente donde están los flamencos, sino son en áreas aledañas a la ría, donde han surgido cooperativas ecoturísticas que llevan a personas a hacer avistamientos de flora y de fauna, sobre todo de aves, y tienen una derrama económica
por esa actividad, ¿no? Entonces, son acciones que ayudan a mitigar el efecto del cambio climático. ¿Mitigar cómo? Absorben el CO2 de la atmósfera y lo llevan a una cosa que se llaman sumideros de carbono azul. Esto es lugares, los sedimentos, donde la tierrita donde se entierran estos manglares, son muy ricas en materia vegetal en proceso de descomposición. Pero ese proceso de descomposición no llegan estos gases a la atmósfera porque se quedan atrapados en los sedimentos y eventualmente se convierten en plantas de manglar u otras, ¿no? O se integran a las cadenas alimenticias de los peces y los organismos que están ahí. Entonces, esas toneladas de gases de CO2 y de metano no están en la atmósfera, están en las raíces y están en los sedimentos de los manglares, y es una manera de mitigar. Esto es, mitigar quiere decir cuando no se emiten gases de efecto invernadero, y también de adaptarse al cambio climático. Esto es, va a haber efectos de ese cambio, ¿cómo los vamos a sobrellevar de mejor manera? Bueno, estos manglares ayudan a regular el agua, la inundación, ¿no? La profundidad del agua cuando hay eventos de inundación, por huracanes, por nortes, por tormentas. Y entonces, si tienes unos manglares sanos, aparte de que tienen estos sumideros de carbono, evitan que haya inundaciones catastróficas en las áreas aledañas y, por tanto, de personas que podrían morir o de infraestructura que se podría ver dañada. Otras acciones son locales. Conozco otros casos en Quintana Roo que son más de justicia social o relacionados con reclamos de derecho ambiental. Por ejemplo, hay varias organizaciones de la sociedad civil en Quintana Roo que abogan porque los planes de desarrollo urbano, sobre todo de Playa del Carmen y de Tulum, dejen de construir casas en la selva, porque la selva es otro reservorio de carbono, nos ayuda a infiltrar el agua, es casa de un montón de animalitos, de la biodiversidad, y que se empiecen a pensar en infraestructuras que no sean tan dañinas con ese entorno, porque cuando uno quita los árboles de una ciudad, y se puede notar muy bien en el centro de Mérida, la temperatura ambiental puede ser de 32, 33 grados, pero la sensación térmica es de 40, 41 y se llama isla de calor. Es un proceso en el cual, como no hay ningún ser vivo o planta que haga sombra y que además mantenga humedad en el ambiente, es muy caliente las áreas urbanas y pueden desencadenar olas de calor que acaben en casos fatales de personas que mueran por golpe de calor, ¿no? Esos son los efectos más adversos de estas golpes de calor provocados por islas de calor. ¿Qué quiere decir? Lugares donde no se puede enfriar el aire de la ciudad porque no hay quien lo enfríe, en este caso los árboles. Entonces, estos procesos se están viendo cada vez más en las ciudades de la península, y en el caso de la Playa del Carmen hay asociaciones que le piden a las autoridades que mantengan arbolados, que haya planificación urbana más amigable con el medio ambiente, porque no solo es que el mar te inunde, sino también es todo el calor que vas a tener en la ciudad y que no vas a poder controlar, ¿no? Y que te va a traer estos problemas de salud pública. Y ya para acabar, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, cosas muy locales, cosas muy en casa, y esto es como un manual de buenas prácticas que todos podemos hacer en nuestras casas. Uno, informarnos, ¿no? Ser conscientes que todas las cosas que hacemos van a tener un efecto directo en el ambiente. Ahora, ¿cómo podemos disminuir ese efecto, ¿no? Tener, por ejemplo, focos LED de luz caliente, esto es color ámbar, en nuestras casas disminuye el consumo energético. Tener alguna fuente renovable de energía local, mientras más local es mejor. Si tú tienes tus paneles o tu turbina eólica en tu casa, es mucho mejor que contratar un servicio aunque sea de energías renovables, de grandes granjas, por lo que también tienen como su parte positiva y su parte negativa. Su parte positiva es que utilizan energías renovables, pero su parte negativa puede ser que para poner paneles solares tiran selva, ¿no? Y entonces ahí tienes la disyuntiva entre mantener la selva, que per se es muy importante, o llenar esa porción de selva con paneles solares, ¿no? Entonces, mientras más local es mejor y además es más eficiente.
tener captadores de agua de lluvia, tener algún sistema, si no en tu casa, pero que sepas seguro que en tu casa está conectado al sistema de saneamiento de agua, que la van a tratar, tener un consumo de comida, por ejemplo, responsable, que vayas a mercados locales, porque mientras menos te desplaces para comprar comida y los productores menos se desplacen para vender esa comida, también hay una menor emisión de gases de efecto invernadero. Tener tu ropa, reducir, reusar y reciclar, estas 3 Rs, la fast fashion, que es esta como cada cambio de temporada, comprar ropa nueva, en realidad al planeta no le ayuda mucho porque se gastan muchos recursos, entonces quizá tener tu ropa más años o utilizar ropa de segunda mano, o sea, hay muchas estrategias que de manera local se pueden hacer y siempre, siempre, siempre separar la basura, tratar de hacer composta en tu casa y si no puedes, saber que a quien le estás entregando la basura pueda hacerlo, disminuir tus consumos de plásticos de un solo uso. ¿Cómo puedes hacer eso? Tú llevar tu bolsa, no aceptar el popote o llevar tus palitos chinos si vas a comer que sean de metal o de bambú, igual tus cubiertos. Hay muchas acciones locales muy personales que se pueden hacer y que la gente sepa que son valiosas, ¿no? A veces uno piensa, es que no funciona porque yo soy una contra el mundo. No, funciona para mí, funciona porque es mi vida, porque yo estoy comprometida con estos temas y porque hacen una diferencia en mi vida. Si tú tienes esa idea, estás ayudando también al planeta. Y si muchas personas tienen esa idea, pues están ayudando al planeta. Y lo más importante también es poder exigir a nuestros representantes que hagan políticas y que lleven a cabo políticas que ayuden a los países en su totalidad a cumplir con estas metas climáticas, ¿no? Entonces, mucho de estos viernes por el clima de los jóvenes, si recuerdan haber visto a Greta, en algún comercial o en algún programa, también estas acciones de reclamo social son muy importantes, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Me encanta todo lo que nos está contando y toda la pasión con la que lo cuenta. La verdad es que es súper, súper inspirador porque cuando alguien ama lo que hace, se nota. Y por eso igual estaría súper padre si nos cuenta un poco acerca de cómo ha sido su experiencia en estas áreas de conocimiento y personalmente me encantaría igual que nos cuente un poquito acerca de cómo ha sido ser mujer y ser científica y aparte estar fuera del país. Bueno, ¿cómo ha sido mi experiencia? Pues en realidad siempre fue una motivación que tuve desde niña y fue alimentada y fue como cuidada por mi mamá y mi papá, en donde pues sí, desde siempre tuve esa inquietud como de que no me parecía justo que los animales sufrieran o que otras personas sufrieran por otras personas, ¿no? Entonces hay una anécdota que me cuenta mi mamá cuando Francia estaba haciendo sus pruebas nucleares en el Pacífico Sur y lo vimos en la tele como una noticia y yo le dije, es que están matando a las ballenas y mi mamá me dijo, va a haber una manifestación afuera de la Embajada de Francia en México, ¿quieren ir? Y fuimos, mi hermana, mi mamá y yo, a manifestarnos porque estaban haciendo pruebas atómicas y matando ballenas. Esa era mi motivación, ¿no? Entonces yo desde muy niña tenía como esta inquietud. Ya creciendo, he intentado incorporar lo que les acabo de decir. Sé que es complicado hacer estos cambios de consumo porque es muy lento el cambio, digamos, como a nivel social y también a nivel como de beneficios económicos que esto trae. O sea, la industria del plástico y de los hidrocarburos es muy poderosa y muy rica a nivel mundial. Entonces, que haya un cambio de un día para otro en energías renovables o de autos eléctricos, o que se dejen de consumir bolsas en un país donde es muy común, en México, ¿no? Por todo nos dan una bolsa. Es muy difícil, entonces ir contracorriente también es un poco complicado, pero es una convicción, ¿no? O sea, al final tiene que ser una convicción de que eso a ti no es que sea una moda, es que es algo parte de tu vida, ¿no? Tienes que hacer esos cambios. En lo personal siempre he intentado tener o me quiero hacer de los medios materiales para poder instalar mis paneles solares, mi colector de agua, tener una cocina solar, o sea, como estas ecotecnias que muchas veces cuando alguien menciona ecotecnia se imagina que es para áreas rurales pobres, marginadas. Sí, con muchas de las ecotecnias surgen por ese motivo, ¿no? Porque son alternativas que no necesitan de los recursos que abundan en las ciudades como son electricidad, ¿no? Por ejemplo, y entonces se llevan a lugares marginados. Pero también las ecotecnias sirven para la vida urbana.
y romper con este chip en el caso de las personas que vivimos en las ciudades, de que una ecotecnia es para pobres o que una ecotecnia no me va a servir porque yo vivo en la ciudad, es incorrecto. Hay ecotecnias para todos los contextos y también para todos los bolsillos. Entonces también hay que tener como esa flexibilidad de probar cosas nuevas, y ya hay como ecotecnias muy bien probadas que se pueden instalar en tu casa y no vas a notar la diferencia de que estás teniendo un foco prendido con energía solar que con energía que viene de la termoeléctrica, ¿no? O sea, son cosas que también tiene uno que cambiar el paradigma en su cabeza. Y también en cuestión como ya académica de lo que yo he hecho, me he dado cuenta que me gusta mucho investigar, soy muy curiosa, pero por mi historia de vida y mi trayectoria profesional, pues yo he estudiado en contextos urbanos y en contextos rurales y he vivido en esos contextos. Entonces sí noto que las necesidades son diferentes y tanto en calidad como en tiempo. Entonces he intentado que lo que yo estudio sean cosas que puedan responder preguntas y problemas de la vida real para las personas, que sea algo que puedan utilizar. Las personas de a pie, que puedan utilizar los gobiernos para mejorar sus procesos, que les sirvan a las organizaciones de la sociedad civil para tener elementos para decir, esta es una evidencia, entonces podemos hacer esto, o para gestionar. Entonces, al final he tratado de que la ciencia que yo desarrollo sea aplicada. Espero que así sea. Quienes me lo pueden decir son las personas con las cuales he trabajado. Y como mujer científica, la verdad es que ha sido muy bonito. Primero porque desde casa siempre nos alentaron, somos más mujeres en mi familia como hermanas, y siempre nos alentaron a que hiciéramos lo que quisiéramos sin distinción con mi hermano o con el resto de hombres en el mundo. Entonces, nunca hubo esa como barrera o diferenciación en casa, pero en el mundo fuera de casa sí. Entonces, tener esas herramientas desde casa y poderlas llevar al mundo real fue muy valioso en la vida en general. En la vida académica también no ha sido mi caso tan fuerte como de discriminación como otras colegas que sí lo han vivido, pero sí hay, o sea, es triste, pero así es, ¿no? En la vida académica también hay machismo, y el machismo no solo viene de hombres, sino también de mujeres. Entonces, luchar contra estos paradigmas de relacionarse como personas que nos identificamos como mujeres o como hombres o como otras variantes de la diversidad sexual, en un ambiente donde prima la racionalidad, no quiere decir que no haya violencias, no quiere decir que no haya acosos, y es algo que tiene que estar presente para que tú también te puedas cuidar, identificarlos y denunciarlos, ¿no? Y en ese sentido, a mí me ha gustado mucho, a partir de hace año y medio que surge la comunidad de científicas mexicanas. Empezó como un grupo cerrado en Facebook, ahora sigue siendo un grupo cerrado en Facebook, pero también es una comunidad que tiene presencia en Facebook, Twitter, Instagram, tiene su programa en podcast, tiene su blog, tiene su página web y otras muchas cosas, en donde justo las científicas mexicanas de nacimiento o nacionalizadas que viven en México o que estamos en el extranjero, pero que estamos relacionadas con México, tenemos una comunidad segura donde podemos expresar todos estos miedos, angustias, preguntas sobre ser mujer en la ciencia, y en un espacio donde no se te critica, no se te juzga y donde encuentras mucho apoyo. La verdad es que es una comunidad muy sorora, ¿no? Entonces, es muy bonito que aunque sea todo virtual y no conozcas a nadie de manera presencial, sabes que existe ese apoyo y que entienden muchas veces cómo te sientes en cuanto a las becas, o si tienes problemas con tu asesor, o si no sabes dónde publicar tu artículo, o si eres madre. En mi caso no soy madre, pero las colegas que sí lo son, y tienen como problemas por su maternidad, ¿no? Donde a veces tienen que elegir entre dedicarse a la ciencia o ser madres, porque no pueden ser dos, o estas redes de apoyo que cada vez son más, y qué bueno, pero en donde se considera que la mujer, no importa qué haga, además tiene que cumplir estos roles, 3 roles, ¿no? Triple jornada, ser mamá, ser esposa, ser ama de casa y trabajadora, y si eres estudiante. Entonces, que no haya esta repartición de las labores en la familia también es un tema común. Entonces, es una comunidad en donde se ha podido explorar este tema y cada vez pues se siente como más confortable el espacio. Está súper bonito esto que nos cuenta, la verdad es que está muy padre que además de ser científica, igual motive a otras personas a que estén bien, a que se sientan bien, a que pueda ayudar
a que otras mujeres también puedan alcanzar sus objetivos profesionales y el éxito en todos los aspectos. También por eso le quería preguntar, como, ¿cuáles son tus motivaciones personales para trabajar en el cuidado del medio ambiente y también para crear este tipo de espacios, de comunidades, para fomentar la sororidad? Pues mi motivación es que yo creo firmemente, es una convicción en que la educación es fundamental para cualquier cambio social. En mi caso, yo me dedico más a la educación ambiental. De hecho, formo parte de otro colectivo, de otra colectiva que se llama Mexicanas frente al Cambio Climático, en donde también somos puras científicas mexicanas y todas desde nuestras áreas del conocimiento. Hay arqueólogas, hay biólogas, por supuesto, hay ingenieras. Nos enfocamos al estudio del cambio climático y los efectos que esto tiene y tratamos de poner de manera muy accesible este conocimiento que a veces es muy técnico o también es muy pesimista en cuanto a la cuestión del cambio climático para la población en general. Entonces, a través de estas redes sociales que tenemos y formatos de interactuar con la audiencia, que son Facebook, Twitter, Instagram, tenemos nuestra página web, también tenemos nuestro canal de YouTube y TikTok, intentamos acercarle a la gente esta información, ¿no? Cuidada, o sea, científicamente sustentada, curada de una manera en la cual sea accesible, o sea, en un lenguaje accesible, con pocos textos, con estadísticas relevantes y que también sea de fácil distribución y que sea amigable, ¿no? El diseño que sea muy bonito, que sea atractivo, que las infografías realmente funcionen, que los hilos de Twitter te lleven como a las fuentes primarias, o sea, realmente ha sido un trabajo muy bonito y muy aleccionador. Traducir todo este conocimiento técnico y científico en un lenguaje muy ameno y también algo que creemos que es muy importante es mostrar que hay historias de éxito en todos estos temas. Yo les decía de las vulnerabilidades sociales y les decía de estos trabajos de incidencia que hacen las organizaciones de la sociedad civil y los cambios de paradigma que ayudan los académicos y las académicas a plantear. Pero también hay personas o instituciones o colectivos a lo largo y ancho del mundo en escalas muy diferentes, o sea, puede ser desde tu colonia, tu edificio, el poblado o el país, ¿no? Que tienen casos de éxito en cosas que se veían como problemas y ahora ya los resolvieron. Entonces también cada semana tenemos un tema diferente y lo que proponemos es qué puedo hacer yo, o sea, cuál es el tema que puedo hacer yo, lo que les acabo de decir en cada tema, y también esta historia de éxito que también nos da esperanza, ¿no? Muchas de las veces en las cuales alguien se desanima a no entrarle a los temas climáticos soy una persona, no puedo hacer el cambio, lo que les mencionaba, pero ver estas historias de personas que han logrado cosas positivas para sus comunidades y para ellas mismas es inspirador. Y si bien no está enfocado como a niños o niñas, sí buscamos que sean temas que se puedan llevar al aula por profesores, profesoras, jóvenes de secundaria, de preparatoria, incluso para licenciatura hay muchos materiales que pueden utilizar como referencias y el público en general. Entonces, esta actividad en particular de educación ambiental me ha llenado mucho y me hace sentir como muy plena y también saber que somos puras mujeres las que lo hacemos. Se siente bien porque normalmente no es que estemos negadas a trabajar con hombres o no consideremos que nuestros colegas hombres son muy capaces, sí lo son, pero es un hecho que como mujeres científicas estamos subrepresentadas en la academia, ¿no? Y sobre todo en las ciencias exactas, ¿no? En lo que se llaman las STEM, que traducido al español del inglés sería como ciencias, tecnologías, innovaciones, ¿no? Las ingenierías, todas las carreras de ciencias duras como físicas, matemáticas, químicas. Entonces, que haya mujeres que puedan tener estos espacios o creamos estos espacios para que ellas también puedan hacer escuchar su voz y sea una voz informada y que además ayuden o procuremos ayudar en un cambio social desde nuestra experiencia, que es muy científica, es una experiencia maravillosa. Y realmente, también regresando un poco a lo de científicas mexicanas, no solo es para mujeres que ya, como en mi caso, estamos estudiando un doctorado, o mujeres que ya llegaron a esa etapa en donde son investigadoras, ¿no? Sino también hay
hay presencia de chicas, ¿no? Incluso desde secundaria que tienen, yo quiero estudiar algo de ciencia y no hay muchos modelos femeninos a los cuales puedas voltear a ver. O sea, sí hay muchas personas científicas en el mundo, pero si te dijeran, enuncia los 3 científicos que más importantes en el mundo, seguramente dirías Einstein, Newton y quizá Hawkins, ¿no? Y no está mal, sí lo fueron, pero ¿dónde están nuestros modelos femeninos, no? Entonces, que las chicas tengan este espacio donde se puedan acercar, vean que hay otras mujeres que hacen ciencia, la hacen muy bien, y que tengan ese espacio seguro en donde puedan preguntarle, ¿cómo es estudiar matemáticas? ¿Hay trabajo para una física? No le entiendo a mi tarea de química orgánica. Está muy padre, ¿no? Está muy bonito y es un espacio como bien interesante donde las dinámicas también son diferentes, ¿no? No es tan competitivo el espacio y eso también es interesante. Los espacios académicos son muy competitivos y en estos dos, que yo participo al menos en estos dos, por esta sororidad que existe, la competencia no es lo más importante, es más la cooperación. Entonces es un cambio también de paradigma al hacer ciencia. Wow, la verdad es que es muy bonito todo esto que nos comenta porque sin duda necesitamos más chicas, más niñas en STEM y el que tú, perdón, te involucres en este tipo de cosas, la verdad es muy esperanzador porque seguramente allá en casita hay chicas que también quieren animarse a meterse en este tipo de carreras, pero todavía tienen esa duda, esa inseguridad. Entonces, que también sepan que hay espacios en donde van a encontrar redes de apoyo para que también logren sus sueños. Por eso igual quería como preguntarte, ¿cuáles son los pasos que tuviste que hacer para convertirte en una experta en temas de conservación y medio ambiente que nos puedas compartir para que también nos empecemos a foguear en este tipo de temas y a prepararnos o algunos consejos que quieras proporcionarles a todas esas chicas y chicos que nos escuchan desde casa? Es una muy retadora pregunta esta de qué se hace para llegar a donde estás. Bueno, para empezar es un camino muy personal. Entonces, lo que yo les voy a contar es como mi historia. Y por supuesto, no es la única ni es la mejor y seguramente va a diferir de otras que puedan escuchar y la suya misma, ¿no? Entonces, tómenlo como un ejemplo, no como una guía. Lo primero sería como, para cualquier cosa que quieras hacer en la vida, no solo la ciencia, yo, yo, yo abogo, yo pienso que debes tener pasión. O sea, realmente te debe de gustar. Y no importa que sea eso que te guste, pero que te guste. Y que te veas haciéndolo con emoción, con entrega en tu vida diaria. Y puede haber muchas personas que te digan, eso que tú quieres hacer no se puede, es imposible, es muy difícil, ¿de qué vas a comer? O sea, siempre va a haber alguien o otras personas que te hagan dudar de esa pasión que tienes y de esa decisión que vas a tomar. Entonces, pues estar muy claro que eso es lo que tú quieres, ¿no? Como en tu vida. No solo en la personal, sino en la profesional, sino en la personal también. La otra es que también tengamos los medios. A veces las personas podemos tener mucha pasión por algo, pero no tenemos los medios para alcanzarlo. Y los medios puede ser dinero, pero también acceso a educación o acceso a una bicicleta para que me pueda ir a la escuela o pasajes para llegar a la escuela. Entonces, quizás si tú te visualizas en un lugar como muy lejano o en un tiempo muy lejano en algo que tú quieres hacer, todos los días se trabaja en eso y todos los días tienes que hacer algo para llegar a ese lugar, ¿no? Sobre todo en México y los países que nos llaman no desarrollados, pero más bien que estamos en vías de desarrollo, las cuestiones financieras son muy dispares con otros países. Entonces, para quien quiera seguir una carrera académica, siempre es muy bueno buscar becas. Las becas no solo las da el gobierno, hay becas que dan, por ejemplo, asociaciones civiles o empresas o que dan, por ejemplo, asistencia pública. Ahora no recuerdo el nombre, pero hay una beca que da una organización de la sociedad civil, de la asistencia pública, perdón, en Campeche a estudiantes sobresalientes de áreas rurales en Campeche, ¿no? Y es como bien específico. Entonces,
Estas opciones, buscarlas si sabemos que el factor dinero es una limitante para conseguir seguir estudiando, tenemos que estar sí o sí atentos, ¿no? Y atentas. El sistema de calificación no creo que sea justo, porque hay personas que son muy inteligentes y no necesariamente se ven en sus calificaciones 10 y 9. Sin embargo, cuando alguien está en una carrera académica y quiere pedir una beca, las calificaciones son muy importantes. Entonces también mantener unas calificaciones que sean adecuadas y que puedan demostrarle a las demás personas que tú sabes también es muy útil, aunque, repito, no quiere decir que con un 10 midas tu inteligencia. Otra cuestión que también creo es muy importante es tener seguridad en ti, en lo que puedes hacer, y ojalá tengas el apoyo de tu familia. Hay quien no la tiene, en mi caso he sido muy afortunada porque mi familia me ha apoyado todo el tiempo en todas mis decisiones, pero si no tienes una familia que te apoya, hay otras redes de apoyo que pueden hacerlo. Amigos, familiares del segundo círculo, familiares de segundo orden, ¿no? Tías, primos, tío abuelo, o estas redes que cada vez existen más, como las que les digo de científicas mexicanas. Hay para todos, ¿no? O sea, las redes sociales hay de todo y hay cosas buenas como estas, ¿no? Que se pueden rescatar. Y esas redes de apoyo te pueden dar orientación, te pueden facilitar recursos, así como yo vi esta beca, o, ¿no? Entonces, acercarnos a estas redes de apoyo. Y también algo que me pasó a mí personalmente es que los fracasos o lo que consideramos fracasos o errores no lo son otras experiencias. En ese momento pueden ser muy difíciles, pueden ser dolorosas incluso, pero te enseñan cosas muy valiosas. Entonces, si no lo lograste en tu primer intento o en el segundo, no quiere decir que no lo vayas a lograr. Tienes que seguir perseverando, ¿no? Entonces, en mi caso, yo quería estudiar una carrera diferente a la que estudié, pero no entré, o sea, no, en mi examen de admisión no di el puntaje, tenía compañeros que eran mucho mejores en esa área y en ese momento yo me sentí muy frustrada y después dije, bueno, si no voy a estudiar esto, me gusta otra cosa y entonces voy a dedicarme a esa otra cosa, ¿no? Y me enseñó mucho porque dije, aprendí a ser un poco más resistente a la frustración. Entonces hay que ser perseverantes y también no casarse con un único camino para llegar a tu objetivo. Pueden variar, ¿no? O sea, tal vez querías estudiar biología, pero no hay esa carrera y lo más parecido es biotecnología. Bueno, tal vez te tome un poco más de tiempo llegar a donde querías, pero lo puedes lograr, ¿no? Porque hay estos caminos alternos. Y también algo que yo siempre hice es como ser muy dedicada, lo que quiere decir que estudio por mi cuenta, me preparo, leo mis cosas de la escuela, pero también soy muy curiosa y reviso otras cosas. Y sobre todo ser muy movida en cuestiones administrativas. Si quiero una beca, no voy a esperar, o sea, si hay una convocatoria y así, ¿no? Pero yo voy a informarme y yo voy a ir a ver qué papeles necesito, yo los voy a ir a buscar. No hay alguien que venga a hacer por mí las cosas, ¿no? O sea, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mis maestros, ¿no? O sea, yo soy la primera y más importante responsable de mi vida profesional y de mi vida personal. Entonces yo tengo que ir por mis papeles, tengo que enviar mis solicitudes, tengo que pedirle a mis profesores que me firmen mis cartas de recomendación, y si no veo que las envían, les vuelvo a escribir, oiga profesor, le recuerdo, por favor, tengo una fecha límite, podría enviar mi carta. Y también estas habilidades suaves o soft skills que son de asertividad, de trabajo en equipo, de ser autosuficiente, autodidacta, o sea, también reforzarlas, poder hablar en público, ser asertivo, escribir una carta formal que se traduce en un correo electrónico formal, tener la menor cantidad de faltas de ortografía. Todas esas cosas te permiten crecer, ir avanzando. Y ya para acabar, yo diría que también ser plásticos en tu movilidad geográfica. Hay quien nace, vive y se desarrolla en un solo lugar y está bien, pero cada vez más el mundo te pide que salgas y salgas de tu área de confort. Entonces, saber que tu familia está ahí o las personas que quieres van a estar en ese lugar y te van a querer siempre es muy bueno, pero que tú tengas la capacidad de desapegarte de ellas físicamente, no emocionalmente, físicamente, y decir, bueno, me voy a ir a tal lugar a estudiar o a tomar una capacitación o lo que sea, eso te abre también muchas puertas. Y la herramienta más útil que he encontrado para eso es aprender inglés. Entonces también echarle muchas ganas
al inglés. Si les gustan mucho los idiomas, el chino o cualquier otro idioma, ¿no? Saber más allá del español o de la lengua indígena que ustedes sepan, estos otros idiomas les va a permitir como llegar a otros lugares, no solo en México, sino en el resto del mundo. Wow, estos consejos la verdad es que valen oro. Seguramente allá en casita también tomaron nota como yo, porque para ser tan exitosa como tú no es un camino fácil, pero sin duda vale la pena. Y la verdad es que estoy fascinada con todo lo que nos contaste. Estoy muy de acuerdo con lo que dices y sí, como bien mencionas, hay que estar muy preparados, no solo técnicamente, sino también con las soft skills, con nuestras habilidades intra e interpersonales para poder llegar a ser una persona, una profesionista exitosa, no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal. Entonces, me encantaron todos los consejos y ya para terminar, un último mensaje que le quieras dar a todos los que nos escuchan que también están interesados en temas de ciencia, de tecnología, de STEM, algo que les quieras contar, un último consejo. Qué difícil. Pues que hagan lo que hagan con pasión y que no olviden que lo que ustedes hagan en algún momento, aunque no sea directamente en ese momento, eventualmente tendrá que mejorar la vida de las personas. Entonces, aunque sean muy dedicados a las matemáticas o a la física o a un desarrollo tecnológico, no olviden que lo que están haciendo también es para el beneficio de la sociedad y máxime si ustedes son hijos e hijas de la educación pública. Es un compromiso que tenemos con nuestro país y con la sociedad en general. Y para las personas que no son hijos o hijas de la educación pública, también, ¿no? Es un compromiso que tienen, pero está exacerbado con nosotros, ¿no? Porque los impuestos de todos y todas pagaron nuestra formación. Entonces hay que devolverles eso que estamos haciendo. Muchísimas gracias por toda la valiosa información y los mensajes que nos diste el día de hoy. La verdad es que fue un programa muy inspirador, no solo informativo sobre el cambio climático, sino que también personalmente, seguramente allá en casita igual sintieron como que crecieron un poquito personalmente. Entonces está muy padre, la verdad. Fue un gusto y pues la verdad yo estoy fascinada con lo de Científicas Mexicanas. Entonces no sé si quisieras otra vez repetirnos sus redes sociales. Claro, yo les mencioné 2 colectivas. La primera es Científicas Mexicanas. Si nos buscan, nos van a encontrar en nuestra página web como Científicas Mexicanas, también en Facebook, Twitter, Instagram. Y dentro de la página web encontrarán lo que es el blog, el podcast, que son las actividades que son al exterior, ¿no? Científicas Mexicanas tiene más cosas, pero son para el interior de la comunidad y nos pueden seguir en estas redes sociales. Y la otra colectiva que yo les platiqué se llama Mexicanas Frente al Cambio Climático. Este es el grupo de educación ambiental que les comentaba, donde somos solo mujeres científicas dedicadas al cambio climático. Y nos encuentran como Mexicanas Frente al Cambio Climático en nuestra página web, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y también en YouTube. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pues ya saben, allá en casita, recuerden seguir a Científicas Mexicanas y también a Mexicanas Frente al Cambio Climático y por supuesto también al CIES Yucatán. Estamos en Facebook y Ingenio Viral en Spotify y en YouTube. Recuerden, Ingenio con doble N. Gracias a todos por acompañarnos. Espero les haya encantado este programa tanto como a mí, que hayan aprendido mucho y se lleven muchos conocimientos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y también sugerir temas para que los próximos programas sean lo que ustedes quieran. Esto fue Ingenio Viral. Esto fue Ingenio Viral. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Ingenio Viral es una producción de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán. El contenido de este programa es con fines de divulgación, sin ánimos de lucro, por lo que no viola los derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. La CIES apoya la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Queda prohibida la reproducción total o parcial, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de las partes en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, Mérida, Yucatán, 2021.